Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Bengoechea, Systems Engineer para Palo Alto Networks en lo que es la región de Colombia y Venezuela, y quisiera darles la bienvenida a un nuevo episodio de The Voice of the Customer. Este es un ejercicio que hemos venido haciendo desde un tiempo para acá y estamos presentándoles hoy el segundo episodio de la segunda temporada de Voice of the Customer, donde vamos a tener importantes clientes platicando sobre el uso de las tecnologías de Palo Alto Networks en estas empresas, ¿no? Hoy vamos a presentarles importantes clientes de la región en el contexto de la industria, ¿no? Entonces tenemos importantes clientes de la industria de manufactura y de la industria de minería, donde nos van a contar un poco de cómo han podido adoptar estas tecnologías de Palo Alto Network dentro de sus operaciones de seguridad. Y la idea es manejar esta charla de forma de mesa de redonda, donde podamos empezar a platicar con nuestros clientes de todos estos temas interesantes, de cómo empezaron a adoptar las tecnologías, cómo conocieron de Palo Alto Networks, cómo tomaron esas decisiones, qué consejos pueden darle a algunas otras compañías dentro de la industria, ¿no? Entonces la idea es durante unos 40 minutos hacer una mesa redonda con estos clientes y donde nos van a estar contando sobre su experiencia. Posterior a esta mesa redonda, vamos a empezar con unas preguntas, vamos a darle respuesta a las preguntas que ustedes puedan tener como nuestra audiencia. Y por último, vamos a hacer la rifa de un gift card, ¿no? Para todo lo que son los clientes finales por medio de un Kahoot, ¿no? Eh, Terminado esto, pues sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro director de ingeniería, quien va a ser nuestro anfitrión de hoy, José Antonio Fernández. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días a todos. Gracias, Sebastián. Es un placer de verdad y un honor de estar aquí con todos ustedes en el día de hoy. Gracias por su participación. Esto es un momento para que todos aprendamos unos de otros, ¿no? O sea, es muy importante este evento para nosotros y con eso les quiero dar muchísimas gracias de verdad. Empecemos definitivamente con nuestra presentación del día de hoy. La idea aquí es que voy a hacer una presentación bastante pequeñita de lo que más o menos de algunos de los temas interesantes que estamos viendo actualmente en el mercado y cómo se están desarrollando las cosas. Pero también por otra parte, una vez más, les quiero dar la bienvenida y muchísimas gracias a nuestros clientes que van a participar en el día de hoy con todos nosotros. Así que déjenme compartir esta presentación. Les prometo que no va a ser muchos slides, sino bastante pequeño. ¿Pueden ver la página? ¿Alguien me puede decir si la pueden ver o si no? Sí, José. Perfecto. Bueno, primero que nada, lo que quisiera hablar es del tema de cómo ha evolucionado un poco las fábricas y las empresas grandes hoy en día en el mercado, inclusive cuando estamos hablando de empresas no solamente de retail, por ejemplo, pero también empresas muy importantes de energía y cómo las cosas van evolucionando a nivel tecnológico. Acuérdense que todos nosotros estamos pasando por un proceso muy interesante. Uno de ellos definitivamente tiene que ver con la transformación digital, la cual todos nosotros sabemos o conocemos al respecto porque ya llevamos varios años en esto. Pero segundo está la parte de la pandemia y esos dos componentes principales está cambiando la manera de cómo trabajamos hoy en día, de cómo operamos, cómo producimos a a nivel profesional, pero también inclusive nos está impactando nuestra vida personal. No solamente porque esa transformación digital está tratando o está cambiando la manera de cómo ejecutamos o cómo utilizamos aplicaciones actualmente, en donde estas aplicaciones están ahora completamente descentralizadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que los ambientes inclusive en donde se están implementando estas aplicaciones son muy complejos ahora. Ya no se habla de, digamos, el network típico de tener un cliente y un servidor en donde existe un data center, pero entonces no estamos hablando solamente de redes físicas,
o redes virtuales, pero ahora estamos hablando de la nube, ¿no? De nubes públicas, privadas, híbridas inclusive, y más importante aún, ahora tenemos que hablar de los ambientes de cada una de las casas, ¿no? Por otra parte, y esto, por cierto, esto trae un debate muy interesante. Yo no sé si ustedes están al tanto de este debate de quién es el dueño de esa red, porque ahora que estamos operando desde las casas, ¿quién es el dueño de esa red? ¿El dueño es la empresa en sí? ¿O el dueño sigue siendo José Fernández, que está trabajando desde su casa? ¿Quién se encarga, quién es responsable de dar la seguridad efectiva de tal manera de mantener una postura de seguridad bastante interesante, ¿no? Por otra parte, también tenemos el hecho de que los dispositivos IoT se están proliferando de una manera exponencial. E inclusive están abriendo completamente el vector de ataque. Yo no sé si ustedes se recuerdan hace 5 o 7 años atrás, definitivamente el vector de ataque número uno, no sé si ustedes pueden adivinar esto, pero el ataque vector número uno era el correo electrónico o el email. Y la razón por la que era el email es definitivamente porque tenía un attachment y tenía un link. Y entonces el attachment tenía malware y el link te pudiera redireccionar a un website malicioso para así bajar de alguna manera el payload, ¿no? Que pudiera de infectar ese ambiente importante. Entonces, pero hoy en día con la proliferación de los dispositivos IoT ya eso ha cambiado. Cualquier cosa que tienen o que tengan ustedes es prácticamente abierto a una vulnerabilidad. Entonces, y eso me refiero a cualquier dispositivo que tenga un IP address. Por ejemplo, si yo volteo en mi casa, porque estoy trabajando actualmente en mi casa, yo tengo aproximadamente 50 dispositivos IoT en mi casa. Imagínense empresas importantes a nivel global y por eso quiero mostrar este slide en particular, porque así las fábricas han también evolucionado. Antes todo se mantenía airtight, ¿no? Se mantenía air gap, o por ejemplo cuando hablamos de SCADA networks también, todo era air gap, en donde se mantenía totalmente, completamente por separado todo lo que era, digamos, equipos de comunicación a través de redes, etcétera, etcétera, que van hacia el Internet y con equipos OT. Ahora, sin embargo, eso va evolucionando y si ven la pantalla de la izquierda a la derecha, podemos ver como más o menos a nivel que vaya pasando el tiempo en estos últimos años, se está viendo que la parte de Enterprise como la parte del Control Center se están uniendo y están interactuando más y más y más en conjunto, de tal manera que ahora estos dispositivos OT están cumpliendo una funcionalidad muy, muy importante. Y parte de esta evolución y parte de la razón por qué esta proliferación tan importante o exponencial que existe a nivel de dispositivo IoT es algo muy interesante desde el punto de vista de seguridad, es porque estamos viendo de que, como le estaba mencionando, los vectores de ataque se están abriendo. Y entonces estos dispositivos son muy vulnerables porque generalmente a las personas se le olvida hacer algún tipo de patching o algún tipo de mantenimiento de estos ataques para automatizar, digamos, el proceso interno de sus empresas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo en cada uno de estos verticales han existido un sinnúmero de ataques. Estamos viendo desde verticales que tengan que ver con cámaras, ¿no? De cámaras que se encuentran en todas estas empresas de fábricas, por ejemplo, cámaras de seguridad. Más de 150,000 cámaras han estado impactadas y aquí podemos ver muchos de estos clientes que han sido impactados por ello. Desde el punto de vista de retail, por ejemplo, tenemos que más de 70 millones de tarjetas de crédito también han sido vulnerables, digamos, han tenido ese problema de vulnerabilidad y han sido atacadas. Tenemos que también en el área de 600,000, en el área de salud, en el área de fábricas, en el área de todos los que tienen dispositivos IoT, tenemos que más de 600,000 ataques han ocurrido en estos dispositivos y obviamente estos ataques siguen evolucionando a nivel de gobierno. Y esto es muy interesante, señores, porque definitivamente cuando estamos hablando de dispositivos OT o de IoT, todos nosotros tenemos estos dispositivos en no solamente en nuestras casas, pero en el caso de las fábricas tienen dispositivos no solamente de robots, OT también, pero además la cafetera de la oficina, de repente si tienen una pecera, algo de decorativo que tengan en esas oficinas definitivamente también cumple una funcionalidad
importante en la seguridad de esa empresa, ¿no? Ahora, ¿qué estamos viendo con estos dispositivos OT? Definitivamente el 98% de estos dispositivos no están siendo encriptados, el 41% están siendo actualmente atacados y el 57% están definitivamente vulnerables. Entonces, les quiero decir que esto es un tema muy importante una vez más, porque está abriendo ese vector de ataque, ya no es el correo electrónico como le estaba mencionando, lo único que existía. ¿Y qué es lo que están haciendo las empresas actualmente? Cuando yo hablo con empresas de todo tipo de vertical en la industria actualmente, lo que estamos viendo es que cada una de estas empresas tienen un sinnúmero de point products, ¿no? Un sinnúmero de productos que pueden proveer la seguridad de esa empresa. Sin embargo, el número uno, el problema número uno, el reto número uno que tienen los CIOs y los CISOs de cada una de estas empresas es el hecho principal de que tienen más de 50 dispositivos que da la seguridad de esa empresa. En realidad, el problema está en que ninguno de esos dispositivos hablan unos con otros o no están de alguna manera integrados entre ellos. Y lo que está haciendo es que definitivamente están abriendo un gap, un hueco de vulnerabilidad muy importante, porque mientras menos eficiente sea esa comunicación entre esos dispositivos, más fácil va a poder entrar ese ataque de ciberseguridad a esa industria o esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos desde el punto de vista de Palo Alto Networks? Es simplemente tener una plataforma de seguridad, una plataforma en donde a través de la misma, vamos a decir, si le llamamos cajitas, si estamos hablando del Next Generation Firewall, o a través de nuestra plataforma de Cortex que tiene que ver con la seguridad del endpoint, o inclusive a través de nuestra plataforma de Prisma Public Cloud para dar seguridad en la nube, se puede hacer un sinnúmero de funcionalidades para poder incrementar la postura de seguridad a cada uno de ustedes. Entonces, cuando estamos hablando de esta plataforma de seguridad, aquí podemos ver un ejemplo de ella y en este caso estoy hablando del Next Generation Firewall y como bien saben me refiero a esto como la cajita, una cajita simple. Sin embargo, a través de esa cajita se puede hacer un montón de cosas. No solamente puedes tener el acceso al App ID, obviamente poder entender qué tipo de aplicación es la que está ejecutándose en ese momento, pero también quién es el usuario que está utilizando esa aplicación, cuál es el contenido, qué es lo que estamos monitoreando, la data, qué es lo que está pasando a través de ese Next Generation Firewall. Y algo muy importante que hemos presentado, introducido dentro de esta nueva plataforma de seguridad de nuestro Next Generation Firewall es el componente del Device ID. Ahora podemos hacer políticas de seguridad basado en dispositivos y no necesariamente en IP addresses. Y esto es muy importante a la hora de implementar esa seguridad de OT de la cual estaba mencionando anteriormente. Y acuérdense que a través de esta cajita no solamente podemos entender si existe algún tipo de malware, si hay comunicación, si existe algún phishing attacks, por ejemplo, si existe Muy buenos días. Regálenos unos momenticos. Estamos experimentando una dificultad técnica, por favor.
¿Me pueden escuchar? Ah, José, ya te recuperamos. Wow, qué Listo. increíble fue eso. Disculpen, la verdad que no me esperaba que se fuese el internet de esa manera. Am, bueno, entonces déjenme ya para concluir aquí la presentación. Discúlpenme, definitivamente. Sin embargo, sigamos con el programa. Lo que quería terminar, estaba hablando de los dispositivos que hoy en día podemos definitivamente tener la flexibilidad de poder crear políticas de seguridad basado en dispositivos, la cual eso es muy importante, ya que estamos hablando de equipos OT y que nos puede ayudar muchísimo al poder entender, así como también el poder entender qué tipo de política de seguridad es la que podemos implementar en ese momento. Entonces, por otra parte, quería simplemente terminar ya esta parte de la presentación y así incluir a nuestros clientes principales que son parte de este evento. Definitivamente ¿alguien me puede decir si ven la pantalla, por favor? Si ven la presentación. Sí, José, Sí, ya se señor. ve. Ok, perfecto. Entonces, quería culminar con esto. Cuando estamos hablando de esa cajita, como le estaba mencionando, de ciberseguridad o de esa plataforma de seguridad que tenemos actualmente dentro de Palo Alto Networks y que tenemos y ofrecemos un sinnúmero de funcionalidades. También otra de las cosas, gracias a la App ID, al User ID, al Content ID y ahora al dispositivo, al tipo de dispositivo que estamos utilizando, entonces se nos hace muchísimo más fácil la implementación de Zero Trust. Como ustedes bien saben, Zero Trust es solamente una filosofía, es un modelo de seguridad muy importante que cada uno de nosotros tenemos que tener. Y el Zero Trust, ¿qué quiere decir? Es el de no tener confianza precisamente en ese usuario, poder entender quién de verdad es el usuario que está utilizando el que está utilizando la aplicación que está utilizando o el que tiene acceso a cierta información. Tenemos que entender qué dispositivo es el correcto para poder hacer ese tipo de comunicación. Y cuarto, tenemos que entender obviamente el contenido mismo para poder saber la data, que es la data es lo que vale más, ¿no? Lo que se tiene que asegurar en todo momento. Y finalmente tenemos la parte de las plataformas de seguridad. Una vez más, quería enseñarles a ustedes de que el poder tener point products no los va a beneficiar. Es muy importante el tener una plataforma de seguridad, ya que existe una comunicación, una integración entre ellos de tal manera que su postura de seguridad puede ser la más alta actualmente. Entonces, con eso quiero abrir definitivamente la presentación, quiero abrir la oportunidad de que participen nuestros clientes y les quiero dar muchísimas gracias, primero que nada, a Marco Tafur, parte de la empresa de minería del Perú, y de verdad un placer y muchísimas gracias por tu participación aquí, Marco. Y segundo, quisiera presentar a Mauricio Yepes. Mauricio es parte de Lingerie SaaS, la cual también viene con nosotros desde Colombia. Marcos viene desde Perú y Mauricio desde Colombia. Un placer una vez más de que estén aquí con nosotros. Ok, entonces empecemos con la primera pregunta. No sé si antes de empezar a preguntar algo, si quieren decir algo interesante acerca de ustedes, alguna experiencia personal o algo en particular para que las personas los conozcan mejor, o cuál es su responsabilidad dentro de cada una de las empresas. ¿Puedo comenzar yo? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marco Tafur. Yo soy administrador de servidores y bases de datos en una de las empresas más importantes del sector minero en Perú. Mi responsabilidad es toda la infraestructura de servidores y también la parte de la gestión de los firewalls.
así como también trabajamos de la mano con el área de ciberseguridad. Marcos, de verdad es un placer. Ahora, Mauricio. No te escuchamos. Bueno, buenas, ¿cómo están? Qué pena, estaba en mute. Mi nombre es Carlos Mauricio Yepes, soy analista de ciberseguridad de una de las empresas más importantes del sector manufactura y textil de Colombia, en la ciudad de Medellín. Y no, muchos retos se nos han presentado, sobre todo en este sector. Y aquí estamos para contar nuestra experiencia con Palo Alto, pues que ha sido bastante gratificante en ese sentido. Perfecto, un placer de verdad y bienvenido a este evento tan importante. Y quisiera abrir haciéndole unas preguntas a ambos. Por ejemplo, al principio de la conversación y antes que se me fuera la conectividad, y por cierto, eso es lo que ocurre cuando uno trabaja desde casas de vez en cuando y definitivamente es algo que tenemos que mejorar, pero una de las cosas que ha cambiado para todos nosotros, obviamente, es la transformación digital, como le estaba mencionando, la descentralización de las aplicaciones, los ambientes están siendo un poquito más complejos, ya no estamos hablando de clientes y servidores en los data centers tradicionales, estamos hablando definitivamente de ambientes, por ejemplo, virtuales y ambientes nubes públicas, híbridas, privadas, como también estamos hablando de todo esto de la pandemia, ¿no? Todo esto que ha causado el hecho de que nosotros trabajemos todos nosotros desde las casas. ¿Cómo esta transformación digital y esta pandemia ha cambiado la manera de cómo ustedes operan hoy en día en cada una de sus organizaciones? Entonces, empecemos contigo, Marcos, si te parece bien. Sí, por supuesto. De hecho, la pandemia no estaba dentro de nuestro análisis FODA, ¿no? Como una amenaza. Entonces, el esquema de trabajo remoto nos cayó de un momento a otro de improviso, ¿no? Yo estaba en la mina, estuve ahí atrapado 2 meses cuando ocurrió todo esto y tuvimos que empezar a trabajar 24/7 para hacer que el resto de personas que no podían subir tuvieran que trabajar. Básicamente nos enfocamos en 3 pilares, ¿no? En el despliegue de equipos físicos a los usuarios, que eso, los que no tenían laptop tenían que entregarse equipos homologados y asegurados por la empresa. Luego de eso, ver paralelamente, perdón, el acceso remoto a las aplicaciones y al sistema, ¿no? Justo coincidió con la implementación de nuestro firewall PA3220, entonces eso nos permitió tener un gran soporte, resistir una gran carga de usuarios, porque no habíamos considerado tener 800,000 usuarios concurrentes usando Global Protect, ¿no? Y definitivamente que eso fue realmente un golpe de suerte, que decidimos irnos por esos equipos y además soportar integraciones de MFA con Azure AD, que eso nos permite restringir quiénes pueden ingresar y darle más seguridad al inicio de sesión del usuario. Por otro lado, también tuvimos que tener el último pilar, que fue la adopción de la nube de Office 365 recontra acelerada, que ya estaba en proceso, pero imagínate, ¿no? Es un proceso que avanzas a paso, pero ahora tuvimos que saltarnos 30 pasos para que toda la gente pueda trabajar. Y de hecho que esto nos ha ayudado un montón porque ya nos aceleró todo el proceso. Todo eso fueron varios retos con integración con tecnologías que eran nuevas relativamente para nosotros. Increíble, muchísimas gracias por esa información. Y ahora a ti, Mauricio, ¿cómo eso te ha impactado a ti también? Estás mute, no te podemos escuchar. Hola, ¿cómo están? Ahora sí. Nos identificamos mucho con lo que habla Marcos, o sea, es prácticamente una fotocopia de lo que nosotros tuvimos que hacer. La pandemia nos cogió así, no la teníamos obviamente nadie presente. Nos tocó también hacer este tema de despliegue de equipos a todos los usuarios para que pudieran trabajar desde sus casas, ¿cierto? Al estar pues acá en la cuarentena. También tuvimos ese incremento de usuarios que antes teníamos controlados remotos, ahora teníamos una cantidad de usuarios a los que teníamos que darle esos servicios por VPN y justo nosotros también estábamos no en la adquisición de un firewall, pero sí de Cortes SDR.
Entonces, y también de la adopción de la nube, nosotros nos fuimos a Google. Entonces también como Marco nos tocó eso a las carreras, hubo que adelantar todo y el tema de cortes SDR, pues digamos que con la pandemia nosotros en particular le presentamos a las directivas con ese nuevo cambio, con ese tema, con equipos que iban a estar desde las casas de los usuarios en redes abiertas, la importancia que era entonces darle ese visto bueno, esa aprobación final ya a cortes y la obtuvimos y empezamos a desplegar cortes en todas las máquinas lo más pronto posible para tener esa tranquilidad en el endpoint de esa prevención con Machine Learning y análisis de comportamiento, porque pues como dijo Marco, o sea, se nos vinieron los usuarios remotos de un momento a otro y de alguna manera teníamos que ajustar algo para estar un poco más tranquilos. Claro. Y para aquellas personas que no saben lo que es Cortex XDR, es nuestra plataforma de seguridad de endpoints. Y una de las cosas importantes e interesantes, Mauricio, que también mencionaste aquí, es el hecho de que gracias a esta solución, a esta plataforma, tú puedes en realidad entender todo el cuento de esquina a esquina, porque hace una correlación, hace un cosido de toda la información que viene desde parte del Next Generation Firewall, como también de los endpoints y de las nubes. Y te echa el cuento completito, qué fue lo que pasó, quién fue el paciente cero, cómo se propagó el ataque, si se llegara a propagar lateralmente dentro de la red, y eso es muy importante. Aquí tengo la segunda pregunta, y esta segunda pregunta va a ser para ambos también. Y es, ¿en realidad existe una convergencia actual, como le estaba mencionando en la presentación, y fue cuando se me cayó la conexión, pero existe de verdad una convergencia que ustedes han podido observar desde el punto de vista de IT con OT? ¿Existe, ustedes tienen alguna experiencia con respecto a esta convergencia, esta integración que se está uniendo más y más día a día? Empecemos con Mauricio ahora. Que sí, nosotros tenemos pues la red OT también y la red TI. Nosotros sí empezamos a ver ese tema, esa convergencia. Empezaron a incrementarse las solicitudes de dispositivos OT en nuestro firewall Palo Alto, un 3220 que también tenemos como marco. Y empezamos a ver esa necesidad de asegurar, pero manteniendo siempre la conectividad de la red OT, ¿cierto? Porque pues sabemos que las redes OT lo principal es que estén arriba, ¿cierto? La disponibilidad pues es es lo más crítico en este tipo de redes, mientras que en TI nosotros buscamos siempre la seguridad. Entonces ahí está ese choquecito. Entonces ahí nosotros empezamos a ver y a utilizar nuestro firewall para darle salida a internet a estos dispositivos OT. Y nos da una tranquilidad por lo que mencionabas, José Antonio, ahora, y es el tema de todo esto de App ID, User ID, donde nosotros podemos saber estos dispositivos a qué o qué aplicaciones están levantando y mediante el Policy Optimizer, que para nosotros ha sido de gran valor, hemos podido ir ajustando esas políticas de red OT. Así es. Y el Policy Optimizer también es algo que te hace o te ayuda dentro del mismo Next Generation Firewall a poder crear políticas de seguridad basadas en aplicaciones y ya no basado en puertos y protocolos, que era lo que se conocía anteriormente como stateful firewalls, ¿no? Inclusive, yo no sé, y una anécdota, y Marco, antes de darte la palabra para contestar a la misma pregunta, yo no sé si ustedes sabían, y se los voy a decir como anécdota, que Nir Suk, nuestro fundador de Palo Alto Networks, y Mauricio, no sé si tú sabías esto también, nuestro fundador Nir Suk fue el que creó lo que hoy en día se conoce como un stateful firewall, como un stateful session, y él mismo, stateful session, así es, y él mismo, eso fue creado aproximadamente casi 18 años atrás. Y él mismo se dio cuenta de que esto no era suficiente, que había que incorporar este nuevo concepto de Next Generation Firewall, y él fue el creador y el que innovó esta tecnología y fue la persona que en realidad creó este concepto en el mercado a nivel mundial
de lo que se considera hoy en día Next Generation Firewall, porque las aplicaciones es muy importante y poder no solamente depender del puerto y protocolo, pero ahora crear políticas de seguridad a nivel aplicativo. Marco, desde tu punto de vista, esa convergencia, ¿cómo está funcionando dentro de tu empresa? ¿Existe una convergencia entre OT y IT y se están uniendo más y más cada día? Totalmente, porque estamos hablando de un prepandemia, las redes IT y OT siempre se han mantenido separadas, clásicamente, ¿no? Sin embargo, últimamente hemos estado teniendo proyectos o solicitudes de acceso remoto de terceros, por ejemplo, para gestionar redes OT, uno, y dos, estamos generando un proyecto de Machine Learning para que las redes OT alimenten data hacia la nube. Entonces, ahí ya empezó esa convergencia y ya la tenemos acá. Entonces, nosotros trabajamos bajo el modelo Purdue con los lineamientos de ciberseguridad, ¿no? Usualmente las redes OT pasan por unas pasarelas independientes y ahí nos ayuda el firewall, el Palo Alto, para poder, como comentó Mauricio, tener control de las aplicaciones que pasan, quién está pasando y en qué momento, lo que hace la reportabilidad sumamente más enriquecida y, y aislamos esas pasarelas que nos solicita el área de ciberseguridad en zonas dentro de firewalls. Me parece que eso es la microsegmentación. Para el acceso remoto tenemos aplicación de Beyond Trust que se encarga, que también tienen jump points que están segmentados dentro de zonas de Palo Alto. Entonces sí, ahora existe esa convergencia que ya es inevitable y es imposible de parar, ¿no? Muy interesante. Y por eso es que hacemos énfasis sobre todo en este nuevo atributo que hemos añadido a nuestro Next Generation Firewall, a nuestra plataforma de seguridad de redes, que es el Device ID. Con el Device ID, entonces ahora puedes no solamente identificar a ese dispositivo, sino también poder entender el comportamiento de ese dispositivo y además la misma cajita, la misma Next Generation Firewall te va a dar recomendaciones de política de seguridad que debieras de tener para poder bloquear en caso de que existiera un ataque ese dispositivo. Ahora bien, Marco, esta pregunta siguiente es para ti. Obviamente tú eres cliente de Palo Alto Networks, tienes varios de nuestras plataformas de seguridad ya implementadas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron los criterios que tú tomaste para tomar decisión de ir en favor de Palo Alto Networks cuando empezaste a pensar, oye, de repente tengo esta otra tecnología, Palo Alto Networks de verdad es la plataforma o la empresa que me va a dar el valor que necesito para poder incrementar inclusive mi postura de seguridad en la empresa? Entonces, ¿cuáles fueron esos criterios? ¿Cuáles fueron esos pensamientos por la cual tú pasaste para poder tomar decisión a nuestro favor? O sea, esto sucedió porque ya teníamos que buscar los reemplazos de nuestros firewalls internos y perimetrales, ¿no? Lo primero es que estudiamos el mercado y para ese estudio de mercado también tuvimos estos siguientes criterios de selección. Primero, la reputación, importantísimo, para saber con quién estamos lidiando. En este caso, Palo Alto ha demostrado ser una de las empresas con mejor reputación a nivel de sus equipos y de sus servicios, por lo que, por ese lado, check. Luego vimos el tema de soporte local y de la marca. Desde el día 1 hemos tenido siempre interacción con nuestro ingeniero de soporte y nuestro preventa de Palo Alto. Siempre hemos tenido comunicación, siempre tuvimos comunicación desde el día 1, como te digo. Luego la experiencia de mercado local, bueno, hemos visto que Palo Alto tiene un buen market share en Perú, así mismo como la disponibilidad de la documentación que tiene, que de hecho nos ayudó a configurar nosotros mismos el firewall en varias partes. Y finalmente, qué tan buena era la gestión centralizada. Era una tecnología, estábamos buscando una tecnología nueva, que era el Next Generation Firewall. Eso nos llevó mucho a poder evaluar a Palo Alto. Muy bien. Y Mauricio, quisiera abrir esa pregunta también para ti. ¿Qué fueron los criterios? ¿Cómo fue que tomaron ustedes la decisión en favor de Palo Alto Network? ¿Qué fue el valor que viste de esta plataforma de seguridad que han implementado actualmente? Nosotros, Antonio,
estábamos buscando, recuerdo cuando yo llegué a esta empresa, había una renovación del proxy, de toda la navegación de los usuarios de Colombia. Eh, yo conocía Palo Alto, lo había conocido en una empresa anterior, eh, y ya conocía de su valor, de su importancia, de sus capacidades. Ujú. Nosotros siempre hacemos una evaluación técnica, ¿cierto? Antes de tomar una decisión. Hicimos esta evaluación técnica de todos los proxies en el mercado versus un Next Generation Firewall de Palo Alto, ¿cierto? Y pudimos nosotros comprender, como decía Marco, la facilidad de uso de la plataforma, ¿cierto? Su interfaz. Todo el reconocimiento que hablabas vos, Antonio, al principio de User ID, App ID, todo esto que no nos lo daba un proxy, ¿cierto? Y para nosotros es muy importante una plataforma que reduzca el tiempo de un analista al frente de esta, ¿cierto? Y Palo Alto es una plataforma que nos daba a nosotros esa libertad de no tener una persona ahí de más en el equipo simplemente para manejar un proxy, ¿cierto? Los proxy tienen ese inconveniente y es que hay que ponerles una persona al frente dedicada. Palo Alto nos daba eso. Entonces hicimos como esa prueba piloto y de concepto y definitivamente pues Palo Alto por mucho es mejor que cualquier solución de proxy en el mercado. Entonces nos decidimos por Palo Alto y de ahí en adelante pues como te dije, ya hoy no solo atendemos navegación de usuarios y el tema de aplicaciones, sino que también estamos recibiendo ahí dispositivos OT y nos ha dado un gran valor en eso. Súper interesante, Mauricio, porque muchas de las personas o muchas empresas hoy en día han desarrollado proxy y creen que el proxy es la manera de ir y proveer seguridad. Es la decisión que han tomado. Desafortunadamente, una de las cosas importantes que también tienen que saber es que el 53% de las aplicaciones que se utilizan a nivel de enterprise hoy en día no tienen nada que ver con el web. Y generalmente los proxies lo que hacen es monitorear aplicaciones web y entonces, y además de eso, le falta mucha información, como bien lo mencionaste aquí, Mauricio. Así que definitivamente muchas gracias por eso. Ahora bien, ambos, Marco y Mauricio, ambos definitivamente tuvieron que venir, obviamente, de otra tecnología a Palo Alto Networks, tuvieron que de repente hacer esa migración de repente de políticas de seguridad que tenían en los firewalls anteriores a Palo Alto. ¿Qué tan fácil fue ese proceso o cómo fue que pudieron lograr esa implementación de mover cosas del Next Generation o del firewall anterior a nuestro Next Generation Firewall de aquí de Palo Alto? Empecemos contigo, Mauricio, ya que estás aquí al frente de la pantalla. Ok, no, de verdad que fue muy sencillo. Esa es una de las preocupaciones cuando uno viene de otra plataforma, es bueno, y ahora yo como migro todas estas cosas y para que las entienda este nuevo dispositivo, pero en realidad fue muy fácil, es muy intuitiva la plataforma, pudimos traducir muy fácilmente todas estas políticas de navegación de usuarios y de condiciones en la red hacia el Palo Alto sin ningún inconveniente. Fue muy transparente y no tuvimos ningún problema. Incluso Palo Alto provee pues, algunas herramientas para este tipo de casos, en caso de que uno venga de un firewall de otra marca. Pero en nuestro caso, pues no tuvimos ningún inconveniente. Fue muy fácil y de verdad que fue una muy buena decisión. Bueno, Mauricio y Marco, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se hizo ese movimiento? Fue una experiencia bastante buena, de hecho. La migración del firewall fue casi transparente, casi. Casi porque en un momento dado definimos ya no Marco, ir. déjame parar un momento. Casi transparente, eso es un statement que no tiene precio. Definitivamente, muchas gracias por esa información. Y de hecho el casi transparente es positivo porque en un momento dado decidimos ya no ir por reglas de tipo Layer 3, que es IP puerto, sino directamente ya a User ID y App ID. O sea, usualmente vas paso a paso, ¿no? Pasas primero lo que tienes y luego vas optimizando con el Policy Optimizer y de ahí implementas User ID para mejorar la visibilidad. En este caso nosotros nos saltamos todos esos pasos. Fuimos directamente a App ID, porque vimos que
el costo-beneficio de hacerlo representaba, era mucho, era muy bueno. Entonces, y eso cómo fue, ¿no? O sea, lo primero, lo importante de esto es que Palo Alto estuvo con nosotros y nos proporcionó un equipo de prueba, el cual, en el caso de los firewalls internos, lo pusimos adelante del firewall existente en modo B-Wire, y eso nos ayudó a hacer las reglas directamente en el firewall. Entonces, eso nos ayudó a que cuando hiciéramos el swap, ya quitáramos el firewall anterior y pongamos el firewall nuevo, simplemente lo pusiéramos y acá no pasó nada. Y nos ayudó a identificar todas las aplicaciones, nos ayudó a identificar todos los puertos necesarios y todas esas cosas, esa visibilidad que no tenía. Vimos que teníamos muchos riesgos, Palo Alto nos ayudó un montón a mitigarlos. En algunos casos hemos tenido que hacer nosotros mismos algunas cosas por un tema de tiempo. La documentación nos ayudó un montón, por eso te digo que fue casi transparente, porque la documentación también nos ayudó un montón a hacer la implementación nosotros mismos sin haber tenido entrenamiento previo en Palo Alto. Increíble. Eso fue lo más importante, una de las cosas más importantes para nosotros, siempre y cuando tengas claro los conceptos de networking. El User ID, que es uno de los mejores features que hemos visto a la fecha, al momento de implementarlo pero el área de seguridad nos dijo, ¿y esto de dónde salió? ¿Quién es este usuario? ¿Cómo es que está entrando a esto? ¿Cuál es el motivo? Entonces ya nosotros podíamos darle esa reportabilidad de quién, qué hizo, dónde y cuándo y cómo, ¿no? Igual también, ¿no? Los equipos anteriores, cuando nosotros tratábamos de habilitarle todos los features, por algún motivo se colgaban. No toleraban la carga. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos en la parte perimetral teníamos un equipo que le activábamos todas las funciones de vulnerabilidades para que bloquee vulnerabilidades, tanto críticas como altas como medianas, y el equipo simplemente deja de funcionar. En este caso, nosotros nos fuimos directamente con las best practices de Palo Alto. Conectamos el equipo, lo habilitamos y ya estábamos bloqueando automáticamente todos los riesgos que podíamos tener, todas las vulnerabilidades. Y más aún ahora que hicimos una implementación en alta disponibilidad. Tener los dos firewalls en HA pairs, también eso nos ha aumentado enormemente la disponibilidad. Qué increíble, Marcos. Definitivamente, y Mauricio, esta información que nos están dando es muy, muy importante. Yo espero que nuestros clientes que están participando de este evento estén tomando nota también. Y con esto voy a terminar. Quisiera hacerle una pregunta, es más, voy a hacer dos preguntas en una, porque ya estamos corriendo fuera de tiempo. Desafortunadamente tuvimos el problema de conexión, que se me fue el internet. Ahorita estoy conectado a través del celular. Entonces, disculpen eso, de verdad que nos agarró de sorpresa. Pero sí quisiera terminar con esta pregunta. Definitivamente una de las cosas que hemos ganado, o uno de los valores que le ofrecemos a nuestros clientes hoy en día es la visibilidad. Y ambos de ustedes hablaron muchísimo de la utilización del User ID, del App ID, entre otras cosas. Primero, la primera pregunta viene aquí. ¿Cómo ustedes han podido desarrollar o implementar esto del App ID o del User ID, del Content ID, todo esto que estábamos mencionando al principio? ¿Han podido hacer algún tipo de segmentación de red? ¿Han podido hacer algún tipo de, inclusive, implementación de Zero Trust dentro de su empresa? O a, por lo menos empezar a entender, por ejemplo, como bien mencionabas, Marco, la importancia del User ID, quién está utilizando qué, cuál es el tráfico que están ejecutando, etcétera, etcétera. Y la última pregunta es, que está unida a esto, es ¿qué recomendaciones le dieran ustedes a nuestros clientes, a todos nuestros clientes que estamos aquí presentes desde el punto de vista de seguridad para que puedan incrementar esa postura de seguridad que es tan importante? Entonces, con eso terminamos. Empecemos contigo, Mauricio. Hablaste del App ID, hablaste del Application ID, pero en realidad cuéntanos un poquito cómo en realidad se está utilizando eso, inclusive a nivel de políticas de seguridad, de repente que hayas ejecutado, y después, ¿cuál es tu recomendación? Igualmente a ti, Marcos. Entonces empecemos, Mauricio, contigo. Sí, nosotros usamos, digamos que nosotros segmentamos el tráfico del firewall en dos ramas. Una que es usando el App ID, como había comentado, para todos estos dispositivos donde no se loguea ninguna persona.
sino que por medio de una IP se conectan a la red y quieren salir a Internet. Y tenemos a los usuarios que sí, tenemos el User ID, tenemos integrado el Palo Alto con el directorio activo, y aquí todo usuario que se logue en la compañía, pues tenemos esa visibilidad hacia dónde está yendo, ¿cierto? El Firewall nos dio toda esta visibilidad que antes no teníamos, nos dio ese gran valor de poder, como decía Marco, de saber quién es, para dónde va y por qué va hacia allá, y desde cuándo estos usuarios están saliendo a esas páginas cuando pensábamos que no en la anterior plataforma. Y en los dispositivos OT, debido a la criticidad, como ustedes saben, de alguna infección o algo, todas las suscripciones del Palo Alto, de malware, de anti-spyware, de vulnerabilidades, el IDS y el IPS, las pudimos activar, como dijo Marcos, sin ningún inconveniente. Tenemos en todas nuestras políticas activadas todos los features, y el firewall no ha sentido ningún tema en su rendimiento. Entonces, digamos, estos fueron los dos frentes. ¿Y qué le recomiendo yo a las personas que están acá? Buscar herramientas que se hablen, ¿cierto? Nosotros, digamos que llamamos a la suite de seguridad a múltiples herramientas de seguridad, y cuando conocimos Palo Alto inicialmente adquiriendo el firewall, después en nuestra estrategia dijimos, bueno, tenemos aquí una cantidad de dispositivos de seguridad, pero no se hablan. Entonces ahí donde empezamos a realizar cortes, y buscamos una herramienta anti-spam también que se hablara con Palo Alto. No es de la marca, pero se habla con Palo Alto, y hoy en día pudimos integrar el anti-spam, el firewall y el endpoint, todos hablándose pegados de la misma nube de Wi-Fi, y nos ha dado un gran valor y nos ha reducido mucho, sobre todo en los correos de phishing, que le lleguen a los usuarios estas URL maliciosas, con esa integración entre el anti-spam y el firewall. Y también sabemos pues de la integración de cortes con Palo Alto. Entonces, esto se lo presentamos al director de TI. Yo tuve esa oportunidad de mostrarle esa convergencia entre estas soluciones, y el visto bueno fue dado inmediatamente. Y eso es muy importante, Mauricio, ese tema de plataforma de seguridad. No estamos hablando de point products, sino de una plataforma. Y muchos de nuestros CISOs y CIOs, ese es el reto número uno, de cómo poder tener todos estos point products conversando entre ellos e integrados. Marco, te dejo la última palabra a ti. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu participación en este evento. Definitivamente, Mauricio de Lingerie SaaS, te lo agradezco de todo corazón. Y ahora, Marcos, tú terminas con la última palabra. ¿Cómo tú has utilizado este App ID, esta User ID en tus implementaciones? Pero además de eso, ¿qué recomendaciones le dan nuestros clientes que han participado en el día de hoy? Claro, a ver, sobre la primera pregunta, imagínate pasar de una arquitectura, de una forma de dar accesos de IP addressing a grupos de Active Directory, en donde ya no tienes que reservar IP addressing en DHCPs. O sea, eso fue un gran cambio para nosotros, porque ya nosotros tenemos múltiples usuarios que utilizan múltiples equipos, claro, por temas operativos, etc. Entonces imagínate tener que estar teniendo control de cada usuario que ingresa en cada equipo, y que cada equipo hay que darle permiso al firewall. Con el User ID eso ya no sucede. No sucede porque ya solamente los integramos usando grupos de Active Directory. Inclusive ese User ID hace redistribución al resto de firewalls. Entonces solamente tengo que capturar la información una sola vez y redistribuirlo al resto. No solamente con Active Directory, también lo hemos integrado con Cisco ISE para capturar todo lo que es 802.1x. También lo hemos integrado con Azure AD a nivel de Global Protect. Entonces, los firewalls capturan una sola vez la data y la redistribuyen hacia el resto de equipos. En el caso del App ID también nos sirvió un montón, porque estamos también la diferencia, ¿no?, entre dar acceso por puerto, pero ahora lo haces por aplicación. No interesa el puerto, no necesariamente interesa el puerto. Algunas cosas, a veces sí hay que ponerlo, no está por default, pero es diferente, ¿no? Da más seguridad, porque ya cuando me dice el área de seguridad, oye, y esta conexión va por el puerto 80, pero siempre va a ser el puerto 80, no, es SSL, perdón, HTTP. Si es el puerto 443, es SSL.
no va a pasar otra cosa que no sea SSL, Así es. ¿no? Igual también hemos integrado al equipo y hay una recomendación también que comparto con Mauricio, ¿no? Tienen que tener plataforma, cosas que se hablen entre ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos la integración también con los Proxy Blue Code, que el firewall captura las cabeceras de proxy también para alimentar su base de datos de User ID. También lo hemos integrado con Splunk para todo lo que es de información de ciberseguridad. Todos los logs se van hacia Splunk, entre otras cosas más, ¿no? Pero sí, deben tener herramientas que se hablen entre ellas y de preferencia que se integren muy bien entre ellas, ¿no? Para poder ofrecer una postura mejor. Excelente recomendación, te agradezco muchísimo, Marcos, también por tu participación en este evento. Marcos es de la empresa de minería de Perú y con esto concluimos, pero sí quiero que queden aquí porque va a haber un ejercicio de Kahoot, creo yo. No sé si tenemos todavía tiempo. Sebastián, ¿qué opinas al respecto? Muchísimas gracias a todos por su participación. Perfecto, muchas gracias José, Marco, Mauricio, gracias por la información que compartieron con nosotros. Es muy importante para nosotros que nuestros clientes hablen por nosotros, no seamos nosotros los que contamos la historia, sino nuestros clientes. Y una vez dicho esto, sí la idea es darle el paso a nuestro channel C, Wilson Terán, con el que vamos a hacer el ejercicio del Kahoot para que puedan participar por la gift card de $100. Y terminando el Kahoot, les pedimos que nos colaboren llenando un poll que va a llegar a sus pantallas también. Muchísimas gracias. Adelante, Will. Hola, hola a todos. Sí, bueno, yo como cerrar aquí las rifas, aquí como siempre, los Kahoots. Vamos a estar dando una gift card de reconocimiento, así que pueden ir ingresando a kahoot.it desde su celular o desde la aplicación de Kahoot o del navegador e ingresando el pin de juego que está acá para dar inicio. Estamos un poco cortos de tiempo, así que por favor vayan sumándose para no robarles mucho más tiempo. También le agradecemos compartirnos si el nombre que usan en Kahoot no es tan explicativo, al menos, o tan fácil. Por ejemplo, a Batman. Por favor, se identifique luego quién es Batman si llega a ser el ganador para poder identificarlo y darle así también su premio y hacerle llegar su premio. Entonces, vamos a ver un rato. Parece que muchos se retiraron antes de tiempo, entonces vamos a dar unos 30 segundos más. Listo, creo que no se unió más nadie, entonces vamos a dar inicio. Primera es un quiz de selección múltiple. ¿Cuál de los siguientes vectores de ataque pueden considerarse relevantes en redes industriales? Recuerden que Kahoot no solo mide la exactitud, sino también la velocidad para responder. Entonces, mucha suerte. Muy bien. La respuesta eran todas. Spear phishing, movimiento lateral, robo de credenciales y firmware vulnerable. Vemos cómo van las puntuaciones. César Zapana en primer lugar, luego Mauricio Yepes y tercer lugar Robin. Segunda pregunta. ¿Cuál debería ser el primer requerimiento técnico para tener unos controles robustos de ciberseguridad?
La respuesta era visibilidad y la mayoría acertó. Veamos cambio en el top, así que Mauricio toma la delantera. Tercera pregunta. Esta funcionalidad permite obtener visibilidad y contexto de riesgo sobre los dispositivos IoT. La respuesta era Device ID y la mayoría también acertó. A ver, Oye, Mauricio, sí, la cabeza. sirvió el hecho que fueras participante o modista en esta presentación también. ¿Cuál solución permite una gestión centralizada de todas las plataformas Next Generation Firewall de Palo Alto Networks? La respuesta del panorama. Ahí igualmente la mayoría acertó. Y bueno, continúa Mauricio a la cabeza. Queda la última pregunta. ¿Qué solución ofrece prevención, detección, cacería de amenazas y respuesta ante incidentes en el endpoint, red y nube? Un poco larga, pero creo que es bastante fácil. Y Hablamos de esto también en la presentación, así que digamos durante la conversación. Vamos a ver si prestaron atención. correcto, Cortex. Excelente. Quería acertar con su respuesta y vamos a ver el top 3. Alejandro O. Robin. Mauricio. Y Mauricio. Entonces, qué bueno. Bueno, yo ya paso a Sebas y José para que cierren la sesión. Gracias, Wilson. Perfecto. Acabamos de enviarles ya el poll a ustedes para que nos colaboren, por favor, llenando esa encuesta. Es para validar si quieren ser contactados ya después de esta sesión. Y una vez más, agradecerles a todos por asistir al evento, a nuestros invitados, a nuestra audiencia, a José una vez más, las personas de mercadeo que nos acompañaron, toda ingeniería. Y bueno, muchísimas gracias y esperamos verlos en la próxima sesión de The Voice of the Customer. Muchísimas gracias. Gracias, José. Un feliz día. Gracias a todos, muchas gracias. Feliz día.